Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Bueno, buenos días a todos y a todas. Les quiero dar la bienvenida a este segundo Congreso Productivo Bonaerense, donde vamos a tener 2 días, 2 jornadas, como nos contó el ministro en la apertura, de debates y encuentros para pensar al sector productivo y su relación con el empleo. No casualmente iniciamos esta instancia con esta importante mesa donde vamos a debatir, charlar y construir una mirada colectiva sobre las políticas de cuidado y su relación con la producción. Tengo el honor de moderar esta mesa de grandes compañeras de los distintos sectores que nos van a contar su experiencia y vamos a intentar analizar y comparar y construir el contexto actual, apremiante que tenemos y una lucha de muchos años que está sufriendo muchos retrocesos sobre las distintas políticas de géneros. Va a iniciar nuestra charla Florencia Villar, directora provincial de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, coordinadora de la Diplomatura en Economía Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, maestrando en Políticas Sociales. Cedo la palabra, Flor. Bueno, voy a romper el hielo. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer la invitación y felicitar a todos los que organizaron este evento, a Augusto Costa y a todos los que fueron parte por generar estos espacios de encuentro y debate para seguir generando y construyendo políticas públicas para la inclusión de los bonaerenses. Quisiera acercar un poco a este panel la perspectiva de las políticas públicas de cuidados y de producción en el marco de la economía social y solidaria. Yo, como ustedes dijeron, soy directora provincial de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, así que un poco les voy a acercar un poco la mirada desde la economía social y solidaria. En las unidades productivas de la provincia de Buenos Aires en general, la perspectiva de género es fundamental para nosotros. Hay muchas mujeres que son parte hoy de las cooperativas, que forman parte de las unidades productivas y representan una mayoría en general, lo que no pasa mucho tampoco en lo que tiene que ver con las direcciones de esas cooperativas. Lamentablemente, algo que nos sigue faltando es mayor representación en la coordinación de esas cooperativas, pero eso no significa que la mayoría de las que trabajan en cooperativas sean mujeres. Y después, con respecto a lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, sabemos que si no fuera por las tareas de cuidado que se realizan y reiteradamente, cotidianamente, hay un sector productivo que no funcionaría, ¿no? El tiempo que se dedica a las tareas del hogar es indispensable para el funcionamiento de esta esfera denominada productiva. Pero desaparece de la órbita de la producción, no parece que fuera parte de la producción. Nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, estamos generando políticas públicas para achicar, ¿no?, esa desigualdad que existe con respecto al tema de los cuidados y responsabilidad socialmente compartida de ellos. Creemos que, primero, por un lado, tenemos las políticas de cuidado con respecto a las UDI. Tenemos más de 1.500 UDIs en la provincia de Buenos Aires, unidades de desarrollo infantil, que generamos un programa histórico y lo seguimos fortaleciendo con el gobernador Axel Kicillof y por la decisión política de Andrés Larroque, con unidades de desarrollo infantil en toda la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, nosotros desde el Ministerio generamos con el programa Banco de Herramientas del 2020 hasta 2023, que fue un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Generamos unidades de cuidado, equipamiento para unidades de cuidado productivas, ¿no? Porque sabemos muchas veces
que para que las mujeres puedan desarrollarse productivamente necesitábamos también generar equipamiento para unidades de cuidado comunitarias, ¿sí? Para que las mujeres puedan dejar ahí a sus hijos y puedan también desarrollarse en las áreas, en las cooperativas. Entonces, bueno, generamos equipamiento para unidades de cuidado a través del banco de herramientas. Y por otro lado, ahora estamos haciendo una prueba piloto con la SUDI, con el tema de la certificación de saberes, ¿no? En conjunto con el Ministerio de Educación, lo que venimos desarrollando es con la COPRED, que es como el área de certificación de saberes del Ministerio de Educación, estamos generando una certificación para unidades de 3 UDIs, la certificación de saberes de cuidado, de limpieza y de 5 profesiones distintas, porque sabemos que hay un montón de saberes que las mujeres tenemos que se venían llevando a la práctica y nos parecía importante empezar a hacer un reconocimiento para esos saberes. Por eso, una parte también de esto tiene que ver con el reconocimiento a los saberes ya preestablecidos en el área de cuidados. Así que, bueno, estamos haciendo una prueba piloto con 3 UDIs de Almirante Brown y la idea es poder, si sale bien, extenderlo a toda la provincia de Buenos Aires para que todas las personas que realizan cuidados hace mucho tiempo puedan certificar sus saberes por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y conjunto con el Ministerio de Educación. Bueno, después creemos que para nosotros es muy importante seguir trabajando en este sentido, seguir trabajando en políticas públicas que favorezcan a poder achicar estas desigualdades que hay entre las mujeres en el tema de los cuidados. Sabemos que hoy 1 de cada 10 mujeres, 10 familias son monoparentales, o sea, 1 de cada 10 mujeres se tiene que hacer cargo de la familia y el 84% de las jefaturas familiares son mujeres, o sea, cada vez las mujeres están teniendo un rol más importante con respecto a la cuestión parental. Así que nos parece muy importante seguir generando políticas públicas en ese sentido, más en esta época donde hay mucha crisis, donde Milei lo único que hace es generar mayor expulsión de los trabajadores, en un momento de achicamiento del Estado, en un momento donde se corre el Estado del eje. La provincia de Buenos Aires sigue invirtiendo en políticas públicas en ese sentido. Creemos que falta, creemos que hay que seguir, tiene que haber más mujeres a cargo de unidades productivas, tiene que haber más unidades de cuidado y también tiene que haber mayor reconocimiento a esas mujeres del cuidado que realizan. Pero me parece que también empezar el reconocimiento de capacitación, el reconocimiento a generar equipamiento es un camino y es el principio de un camino para generar una provincia más justa y solidaria. Así que, bueno, sigamos trabajando para construir una provincia más soberana, más justa y más solidaria. Muchas gracias. Gracias, Flor, por hacernos un paneo de las políticas que llevamos adelante desde la provincia de Buenos Aires en contraposición con el vaciamiento que está llevando adelante el Estado Nacional. Le voy a ceder la palabra a Belén Becnaud, militante social y del cooperativismo de trabajo, fundadora de la cooperativa La Maqueta de la Ciudad de La Plata, es una de las referentes de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo de la región capital y actualmente preside la Red Textil Cooperativa. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, por ahí contarles en principio un poco de la Red Textil, que es la Federación de Cooperativas Textiles que presido. Es una federación nacional que tiene presencia en las provincias de Chaco, Salta, La Rioja, San Juan, Catamarca y provincia de Buenos Aires. Es una red compuesta por cooperativas que están en varios sectores o segmentos del rubro textil, confeccionistas, estampado, hilanderos en el Chaco.
Bueno, me parece como importante empezar contando esto porque no es menor el lugar que por ahí, o a quien me toca representar hoy en este contexto en el que estamos. La industria textil en general y en su desarrollo histórico tiene que ver con uno de los sectores más precarizados, menos industrializados, con la revolución industrial, digo, con el paso de la historia y el tiempo, un montón de otros sectores o rubros se han desarrollado tecnológicamente, maquinaria, bueno, han crecido en ese sentido. La industria textil es una de las que ha quedado en el tiempo en ese sentido y no es casualidad por ahí de alguna manera porque es una producción que se logra a costa de trabajadores y trabajadoras, en general trabajadoras, más del 80% de la industria está compuesta por mujeres, a costa y sobre los hombros de esas mujeres. El trabajo de estajo y la producción que se hace en la industria es lo que tiene siempre a disposición trabajadoras para ocupar esos lugares de cama caliente, como se dice lamentablemente, o esos lugares de producción a destajo. Entonces siempre va a haber una trabajadora en condiciones de ocupar esos lugares. Por eso es como no existe o no se surgió como una necesidad de industrializar de una manera distinta la producción. Eso lo que implica es que la base de esa producción es ese cuerpo, esa compañera, tejedora, cosedora, costurera, que está ahí y que dedica el 90% de su día, el 80% de su día a producir a destajo sin parar. Y esto no es solo acá, es como una característica, a mí me parece como siempre importante como compartirlo porque es una característica del sector y es una de las cuestiones con las que más luchamos y también por las que nos organizamos, pero que es muy difícil de modificar de alguna manera. Como decía, esto de que el 80% son mujeres, esto implica que la desigualdad, las condiciones laborales de explotación y también de abuso son aún peores. Entonces, en este contexto es donde la Federación hace su trabajo. Nosotros nos organizamos a través de cooperativas porque consideramos que la cooperativa es una herramienta de trabajo, en este caso, para sacar a las compañeras de su casa, de los talleres en el domicilio. Nosotros apuntamos, o por lo menos es un trabajo que hacemos cotidianamente, a que los talleres y las cooperativas salgan de sus casas, las compañeras salgan de sus casas. No promovemos para nada el trabajo en los domicilios, pero también hay una realidad que también está bueno saberla, que es que muchas veces las cooperativas se construyen sobre la misma base de un propio hogar de alguna compañera, porque pagar un alquiler, tener una habilitación o todas las condiciones que requieren montar un taller de otra manera, algunas veces no tienen acceso a eso. Entonces nosotros como federación hacemos este trabajo de empujar, promover, generar políticas para que los compañeros y las compañeras salgan de sus casas y tengan su trabajo en un taller, en un polo y su casa, en su casa para vivir, para comer, para criar, para la tarea que le corresponda a ese compañero o compañera. Y bueno, en este contexto económico, quienes más perjudicadas también se ven en este caso son las mujeres. Primero porque son las que están sosteniendo esto y que en los momentos de crisis donde sube la pobreza, aumenta los alimentos, las tareas de cuidado pierden, si había algún sector destinado a eso, empiezan a correrse, a perder lugar y empiezan o vuelven las compañeras a hacer esta doble, triple tarea que es criar, cocinar, mandar a los pibes a la escuela y además trabajar. A partir de la pandemia también, eso también nos pasó que muchas de las compañeras volvieron a sus casas por lo que pasaba. Nos fue muy difícil volver a
armar los talleres, y eso caracteriza, o sea, lo que caracteriza es esta situación de las múltiples tareas que hacen las compañeras que se levantan de la máquina para cocinar. Bueno, esto es una situación que caracteriza no a las cooperativas, sino a la industria. Digo, hay empresas, hay fábricas, pero también son las que se ven afectadas en este contexto. Digo, la industria textil, desde que asumió este gobierno nacional, tuvo una caída del 30%. Hay informes que dicen que de cada 10 máquinas, 6 están paradas hoy. Entonces hay una situación que también no acompaña para poder pensar cómo seguir avanzando, ¿no?, en las políticas de cuidado. Nosotros consideramos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene haciendo un trabajo respecto a eso, el Ministerio de Mujeres, por ejemplo, respecto a los espacios que se puedan generar, en este caso, por ejemplo, en las cooperativas, en los polos cooperativos. Pero bueno, hoy también el contexto de esas compañeras que tienen que asumir esos roles es más complejo, como para pensar en un avance, pero sí consideramos que va por ahí, que tiene que ver con la organización de estas cooperativas y compañeras fuera de sus casas, que tiene que ver con la promoción de parte de las políticas públicas y el Estado de generar ya sea un espacio, ya sea herramientas para construir ese espacio, políticas de capacitación también, porque las tareas de cuidado no son de las compañeras, son de las compañeras y los compañeros y todo el que construye esa unidad familiar, por decirlo de alguna manera, y también la que construye esa cooperativa. Nosotros consideramos que todos los que somos parte de ese espacio también tenemos que de alguna manera hacernos cargo de esas familias que las habitan. Entonces creemos que es desde estas políticas que se pueden generar. Lamentablemente, a nivel nacional, desde diciembre para acá, lo que se hizo fue en retroceso, fue dejar inactivas las políticas que se habían logrado, muchas de las políticas que se habían logrado como avanzar en ese sentido, pero bueno, acá estamos en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera creemos que podemos seguir construyendo eso. Me parece que estos espacios, nosotros cuando nos invitan como federación, como cooperativas a charlar, y también intercambiar con compañeras o compañeros que están en la función pública, me parece que es enriquecedor también, no solo para nosotros, sino también para que empecemos a pensar las políticas públicas de un lugar real y concreto, que es de donde habitamos los que estamos en el trabajo, en las cooperativas. Bueno, nada, eso. Creo que con eso estoy. Apostar a seguir construyendo ese tipo de políticas más allá del contexto en el que estamos. Muchísimas gracias, Melén. Mientras hablabas, justo pensaba en eso, ¿no? La importancia de la construcción colectiva desde el Estado con el entramado. Y muchas veces uno como funcionario diseña una política que es abstracta, ¿no? Y la importancia de poder laburar con el territorio, con el sector, para que esa política llegue y tenga un sentido y no sea una simple declamación, sino tenga un objetivo y le cambie la vida, ¿no?, a quienes lo necesitan, mucho más en momentos como este, que como vos decías, tenemos que lograr intentar construir más allá de la simple resistencia. Así que muchísimas gracias por tus palabras. Le voy a ceder la palabra ahora a Mariana Fautel, doctora en Humanidades y Artes, con formación previa de grado y posgrado en Ciencias Económicas, docente e investigadora, consultora de empresas y organismos internacionales para la creación y desarrollo de proyectos en temáticas de desarrollo de empresas sostenibles, productividad inclusiva, género y diversidad. Representa a Camarco Equidad por haber trabajado en la creación del espacio y en impulsar este cambio cultural en la Cámara Argentina de la Construcción en el año 2020. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Celebro que el primer tema de agenda al hablar de empleo y producción sea este. Realmente felicito en el diseño de la agenda. ¿Para dónde apunto? Bueno, no me estaría saliendo. Ah. Eso.
Bueno, contarles que la Cámara Argentina de la Construcción en el año 2020, interpelado un poco por el ex Ministerio de Género y Diversidad y el Ministerio de Obras Públicas, que tenían una gran área de política de género, empezó como a decir, bueno, tenemos que impulsar una agenda de género, ¿no? Porque las comunicaciones salían diciendo estimado socio, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos en plena pandemia 2 talleres, ¿no? Entonces, que surgían esos 4 ejes que ustedes ven ahí. Derribar el sesgo cultural asociado al género, que vamos a ver en las cosas más pequeñas en las cuales se representaba desde la perspectiva de sus propias protagonistas. Promover una mayor equidad de oportunidades laborales, ahora vamos a ver esto en números. Visibilizar la participación de mujeres en el sector de operarias en las obras, pero también de mujeres en ámbitos de decisión de la Cámara. Hoy funciona Camarco Equidad en las 24 delegaciones de la Argentina, es decir, que pudo construirse con perspectiva federal y de realidades sumamente diferentes. Vamos a la siguiente. Entonces, nos planteamos 3 líneas de acción, ¿no? Por un lado, como planteaba hoy la compañera, certificación de competencias técnicas. Necesitábamos darle seguridad a las mujeres trabajadoras. ¿Y seguridad es a partir de qué? A partir de saberes, a partir de desarrollo de competencias. Sensibilización de los cuadros directivos y profesionales. Mucho podíamos hacer, pero si esto no sensibilizábamos, si no impulsábamos un cambio cultural a nivel sectorial, difícilmente estas personas después pudieran incorporarse a las dotaciones efectivas. Vamos a la siguiente. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con certificación de competencias técnicas, fuimos promoviendo cursos en articulación con la Fundación WOCRA y con WOCRA Mujeres, ¿no? Ustedes ven ahí los distintos tipos de cursos. Vamos a la siguiente. Lo que se hizo en términos de sensibilización de directivos, digo, arrancamos en pandemia, entonces arrancamos con ciclos de webinars, pero después hicimos capacitación en género para las empresas constructoras, desde empezar con el lenguaje hasta pensar hábitos, ¿sí? También en las capacidades de gestión, como monitoreo de datos, programas de jefas de obra. Digamos, ha habido una gran incorporación hasta hace un año de jefas de obra, supervisores de obra y también un fuerte vínculo con escuelas técnicas y universidades para promover el rol de las mujeres en obra, en roles técnicos y también arquitectas e ingenieras. En esto de la certificación de competencias laborales era una tarea que estaba registrada desde el año 2006. Ahora, desde el 2006 hasta el 2020, solo el 0,35% de las personas certificadas eran mujeres. Yo quiero destacar porque las cosas que pudimos lograr fue a partir de que pensamos que desde el trabajo tripartito agrega valor. Es decir, nosotros necesitamos promover un cambio cultural que promueva un desarrollo sostenible e inclusivo de mujeres y diversidades. Y eso, las poquitas cosas que pudimos hacer y los poquitos logros que les voy a mostrar, fue trabajando articuladamente el Estado, en ese momento a través del Ministerio de Obras Públicas, como les decía, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la WOCRA, los representantes de los trabajadores y la organización representativa de los empleadores. Claramente vamos a poner primero foco en las trabajadoras. Es un sector, a diferencia del de la compañera, altamente masculinizado. Les vamos a mostrar algunas estadísticas de un relevamiento para hacer línea de base que hicimos, pero bueno, no más de un 5 o 7% de la población son mujeres, ¿no? Digo, destacable, la provincia de Buenos Aires triplica estos guarismos, sigue Neuquén y Santa Fe.
claramente las mujeres tienen una predominancia de tareas feminizadas, administración, atención al público, limpieza. Mucho tuvimos que trabajar en estas certificaciones para que haya mujeres que hagan electricidad, mujeres que hagan el fino de obra que lo hacían muy, muy bien, ¿sí? Para que fueran supervisoras, para que, bueno. Y por otro lado, bueno, que las obras son pensadas por varones y para varones, ¿no? Entonces, no contemplan diferenciales significativos en términos de seguridad, en términos de espacios para las tareas de cuidado, en términos de una cosa tan sencilla como los baños, ¿sí? Y un poco, si nosotros no hacíamos algo porque se tuviera en cuenta la perspectiva de género desde el pensamiento de las obras, esto seguía profundizando la desigualdad y la discriminación. Y ahí, a este círculo tripartito que les decíamos, se sumó ONU Mujeres y hicimos una gran tarea en lo que era la perspectiva de género en el ciclo de la obra pública y que a partir de eso fue al sector privado. Hicimos una línea de base, ¿sí? Para ver de qué lugar partíamos. Yo recuerdo que les decía a las chicas del Ministerio de Mujeres, cuando ellas decían, bueno, y ahora las otras diversidades, chicas, estamos en sala de 2, les decía yo, vieron cuando decir en nivel inicial, ¿no? Vamos a la que sigue. Hicimos un estudio cualitativo a través de entrevistas, a través de grupos focales y un estudio cuantitativo. Fíjense las principales barreras que dificultaban la contratación de mujeres. Prejuicios, ¿no? O sea, no pueden hacer esta tarea, posibilidad de embarazos y las responsabilidades asignadas culturalmente, un poco lo que conversaban las compañeras, ¿no? Acá cuando decían, la corresponsabilidad familiar tiende a ser más discursiva de lo que muchas veces es en la realidad de las mujeres en obra que después vamos a ver, ¿no? Lo que se veía en términos de desarrollo personal, que había una cuestión de infravaloración de las tareas y que las políticas de cuidado resultaban discursivas. Había insuficientes procedimientos, no había políticas en las empresas escritas en relación a estas cosas. Ahora, había una profunda convicción en que la negociación colectiva era el mecanismo apto para promover mejores condiciones en este sentido. Entonces, ahora esto que les dije se traduce en números. 90% de las empresas no tenían relevamiento de puestos para la inserción de mujeres, 96% no planificaban las carreras profesionales de las mujeres, casi el 60% de las empresas no negociaba colectivamente y el 61% no tenía participación femenina, aunque en general se cree que es el mecanismo apto para. Y este es como la radiografía que a mí me interesaba básicamente compartir. El 58% de las mujeres que trabajan en obras en la Argentina sostienen su hogar económicamente y la mayoría son hogares monomarentales. El 82% tiene hijos y el 47% no tienen familiares que las ayuden en las tareas de cuidado. Por día, el 46% dedica entre 3 y 4 horas a las tareas de cuidado y trabajan entre 9 y 10 horas, ¿sí? El 57% de las mujeres trabajan en obra pública y 30% de las respondentes tienen antigüedad entre 1 y 5 años. Y menos de un año de antigüedad, 56%. Es decir, la política activa que nosotros veníamos haciendo venía dando resultados en términos de incorporación de mujeres. No quiero terminar sin decir que lo mismo pasaba a nivel de la Cámara Empresaria. Si nosotros veíamos, no les digo las presidentas de delegaciones, porque en ese momento no había ninguna, sino dijimos, bueno, a ver, todo rol en la Cámara, para que puedan pensar la perspectiva de género, era el 7,7% de las mujeres, a ver, entre participantes de comisiones, roles, por ahí ya no demasiado protagonismo. Hoy, y digo y esto desde hace un par de años, hay 4 presidentas mujeres en delegaciones. Entre Ríos, Santa Fe,
Catamarca y Santiago del Estero. Esto para nosotros es como un montón en términos de logro, como dicen los chicos, es como un montón en términos de logro porque realmente es más equidad. Sobre todo en una industria afectada no solo por la segregación vertical, es decir, que las mujeres no llegamos a lugares superiores de decisión, sino también por una segregación horizontal, porque es de las industrias más masculinizadas. Entonces, para terminar, decirles que nosotros añoramos esa comisión tripartita. Seguimos trabajando, por supuesto, con WOCRA, pero añoramos esa comisión tripartita con el Estado, porque entendíamos que para el cambio cultural necesario necesitábamos políticas activas, porque habíamos empezado un camino muy interesante en términos de que los términos de referencia, pliegos de obras, pudieran incluir incentivos a considerar la perspectiva de género y las políticas de cuidados. Y, digamos, hay una realidad hoy que nos golpea un montón. Digo, creo que todos ustedes deben de haber leído en los diarios que la industria de la construcción lleva perdidos en lo que va de este año más de 100.000 puestos de trabajo, ¿sí? Y claramente, y estos puestos de trabajo serían mayores si uno piensa la cadena de valor de la construcción, ¿no? Esto que se dice que es industria de industrias. Y a nosotros nos resulta mucho más preocupante en términos de equidad porque claramente implica un retroceso en los logros previstos. La mayoría, o sea, hubo muchas mujeres que perdieron el trabajo y seguramente también van a tener mayor dificultad para retornar a sus puestos, ¿no? Es decir, ese reingreso les va a resultar más difícil. Y para finalizar, nosotros creemos, y esta fue una convicción que, como les digo, pudimos trasladarla con realidades socioculturales muy diferentes a lo largo del país, pero entendiendo que mujeres dirigentes y trabajadoras podíamos generar y promover este cambio social, convencidas de que la diversidad de miradas y de perspectivas agrega claramente valor en contextos tan complejos para la toma de decisiones estratégicas en las empresas y, por supuesto, también en los estados. Muchas gracias. Gracias, Mariana, por contarnos este recorrido combatiendo estereotipos de género y para seguir construyendo o entendiendo los oficios sin prejuicios. Le voy a ceder la palabra ahora a una compañera del gabinete, Claudia Lázaro, directora provincial de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, tesorera de FATICA. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Fue breve porque mandé un WhatsApp la presentación, pero estaba pensando, mientras que hablaban las compañeras algunas cosas, y siempre va a modificar lo que uno pensó previamente. Lo que sí previamente se sostiene es el saludo del ministro de Trabajo, Walter Correa, que mañana va a estar también en uno de los paneles participando. Para quienes venimos del mundo del trabajo, para quienes fuimos trabajadores, yo trabajadora industrial igual que él, creemos fundamental que no puede haber producción sin trabajadores y sin trabajadoras. Entonces, estos ámbitos de discusión, de construir políticas públicas, que lo hacemos tripartitamente, como decía Marcela, son fundamentales para pensarnos. Y ni que hablar las mujeres y las diversidades cuando estamos pensando la producción, dónde nos paramos, donde tradicionalmente, históricamente, las mujeres estamos paradas en todas las tareas feminizadas. Todos los oficios feminizados que ustedes recuerden, si harían ahora quién fue su primera maestra, quién fue la que le dio la vacuna, quién fue que la atendió cuando fue al banco, son todos esos oficios que desarrollan las mujeres y que tienen que ver con la división sexual del trabajo. Y en esos oficios que tienen que ver con la división sexual del trabajo hay una cuestión absolutamente cultural.
Otra cosa que yo quiero celebrar mucho acá es que haya varones, que haya compañeros que tengan el desafío de pensar también políticas de cuidado hacia el seno de la producción. Quiero decirles que es raro, y que es raro también que haya un panel que solo seamos mujeres. O sea, la mayoría de los paneles seguramente cuando los compañeros tanto de producción como de desarrollo agrario los pensaron, la mayoría deben haber sido hombres. Creo que en el único que pensaron automáticamente compañeras es en este. ¿Por qué? Porque los cuidados también está feminizado. Entonces no es que estamos diciendo algo que no conocemos, sino que es algo que es producto de la historia y producto de una matriz que tenemos. Marcela había dicho, bueno, lo que pasa con algo sencillo como los baños. Si nosotros pensamos en nuestros hogares, todos tenemos un baño en la mayoría de nuestros hogares, pero cuando vamos a la fábrica pensamos que tiene que haber un baño para varones, un baño para mujeres. Y, ni que hablar, digo, a nosotros nos pasó en la fábrica. El lío, iba a decir otra palabra, pero voy a tratar de mantener el diálogo, el lío que se va a armar incorporando mujeres en sectores de trabajos masculinizados. El horror y el gasto que hay en que tengamos que hacer vestuarios para distintos sexos. Todos prejuicios. La cantidad de veces que se va a embarazar, la cantidad de licencias que va a tener para cuidar a, obviamente, a nuestros niños y a nuestras vejeces y a las personas con discapacidad, las cuidamos mayoritariamente las mujeres. Y las diversidades, el colectivo de la diversidad también es altamente cuidador. Entonces, cuando pensamos este universo y pensamos en el mundo del trabajo y cuando pensamos en el acceso al empleo, claramente hay dificultades que tenemos las mujeres. Las de cuidados, que es el nudo crítico, digo yo, pero también las violencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuidados, tenemos que resolver no solo las violencias, y ahí invitarlos, yo sé que acá hay empresarios, cooperativistas, estudiantes, estudiantas, invitarlos a que la práctica del 190, ese hermoso convenio que elaboró OIT tripartitamente, lo podamos poner en práctica y que podamos generar esos espacios libres de violencia. Pero cuando pensamos en estos espacios de cuidado, lo pensamos no como una inversión y un valor agregado, sino que pensamos esos cuidados como un gasto. En la mayoría de los lugares donde se incorporaron mujeres y diversidades a trabajar, del sector privado específicamente, han bajado los índices de violencia, han bajado los índices de toma de licencias, porque inclusive muchos varones se han visto, entre comillas, amenazados ante la necesidad y la producción que tenían las mujeres. Y esto, digo, podemos verlo en inclusive las no faltas al trabajo que tenemos las mujeres. No estoy tirándonos loas, esto está todo en las estadísticas. Y también decir que hay una cuestión igualitaria entre las mujeres que son dueñas de las unidades productivas y las mujeres trabajadoras. Digo, tenemos los mismos problemas de cuidados. Y en números, yo leí una encuesta de la CAME hace unos días que decía que solo del universo de empresarias, solo el 12% son dueñas de esas unidades productivas. Entonces, ¿cómo no vamos a ver solo 4 representantes en la Comadro? ¿No? O sea, es división sexual del trabajo. No tenemos que ser, ya hay mucha gente que teorizó en esto, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para saltear esos obstáculos. ¿Cómo hacemos para que las primeras despedidas no sean las mujeres trabajadoras? En el último trimestre, de mujeres menores a 29 años, el 3% de las despedidas fueron mujeres y el 1%
han sido varones. Y tiene que ver con la carga de los cuidados y tiene que ver con pensar en esta economía del mercado donde el centro no está en la persona, sino que el centro se piensa desde la economía. Yo no digo que no hay que ganar dinero, sino lo que tenemos que hacer es que todos podamos tener las mejores condiciones, no solo de trabajo, sino de poder desarrollar nuestra vida. Entonces, en ese sentido, pensar la inversión en políticas públicas que tengan a resolver los cuidados le va a favorecer a la comunidad trabajadora, pero también a la empresaria, porque esos trabajadores y trabajadoras van a estar más felices, no van a estar pensando en cuándo van a llegar corriendo a buscar a sus niños y a sus niñas al colegio o si cómo tomarse una licencia. En ese sentido, me parece que la aplicación del Pleno de la Ley de Contrato de Trabajos, del artículo 179, que ya lleva más de un año reglamentado y que todavía falta poner en absoluta vigencia, en donde sigue habiendo tres posibilidades, digo, sigue habiendo, y ahí Marcela te agradezco que destaques el trabajo que tuvo el Ministerio de Mujeres de Nación también en estas discusiones, porque de esas tres formas el empresario junto con la parte sindical puede decidir si armar un espacio de cuidado en esa unidad productiva, si asociarse con otras empresas, si es un polo industrial donde poder generar espacios de cuidado, si pagarle el dinero que necesita para un espacio de cuidado al trabajador. Y algo muy interesante, porque es una población altamente feminizada y altamente precarizada, porque del 97% de las mujeres que van a trabajar a otros hogares, todavía tenemos un 76% de mujeres que no están registradas. Acá seguramente, y en otros ámbitos, y en este panel y en todos, seguramente hay una trabajadora que entró a un hogar y que no está registrada. Y ahí me parece que la tarea también para abordar el sector de los cuidados es necesario la registración de esas trabajadoras, porque para la profesionalización de esas trabajadoras también necesitamos que tengan todos los derechos. Y ahí contarles que el Instituto de Formación Laboral de la Provincia de Buenos Aires, que también depende del Ministerio de Trabajo, tiene en forma gratuita y accesible en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires más de 200 cursos destinados a los cuidados, a las distintas formas, distintos cursos que tienen que ver con la profesionalización de los cuidados, que también puede ayudarlos a ustedes a elegir personas que lleven a cabo esa tarea, que ya tengan formación profesional, y muchos de esos cursos tienen también lo que es la preparación en el territorio o en otros lugares donde puedan desarrollar la tarea previamente. Pero para poder empezar a ver todos esos obstáculos, también tenemos que entender, y esto es una tarea que tenemos como Ministerio de Trabajo, que no podemos hablar de los cuidados como un derecho, como una necesidad y como un trabajo si no le ponemos derechos. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene la voluntad política en esta etapa. Digo, yo me incorporé hace muy poco al Ministerio de Trabajo, previo estuve en el Ministerio de Mujeres de Provincia. Tiene la predisposición de trabajar sobre este sector altamente feminizado, altamente vulnerable, pero que estamos convencidos que tenemos que construir todos los derechos para todos. Y ahí poner en valor las fiscalizaciones que se hicieron en los countries para detectar trabajo no registrado del sector de las trabajadoras del cuidado. Para mí es importante en esto que nosotros venimos desarrollando como políticas públicas la articulación interministerial que tenemos, porque si no hacemos cosas que parecieran que quedan en saco roto o que son la creatividad de una sola persona o que impactan poco. Entonces, por eso la articulación que tenemos del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires se da para pensar también
Los oficios masculinizados, ¿qué hacemos? Si hemos lanzado ya hace rato, durante los 4 años anteriores, la campaña Oficios sin Prejuicios, una campaña que vino a poner en el centro la formalización también de las trabajadoras, un poco también de los distintos trabajos, estos sectores industriales, de la construcción, de la producción, que mayoritariamente trabajan varones, diciéndoles, si te formás, si te capacitás, si entrás a los centros de formación laboral, tenés cursos donde vos podés desarrollar, aprender y certificarte para trabajar en el ámbito privado o en el ámbito privado, digo, como cuentapropista, como trabajador independiente o en una fábrica. Por eso nosotros, a través de esta campaña, un dato muy significativo es que antes las compañeras, las mujeres, las vecinas entraban a los centros de formación y preguntaban ¿qué cursos hay para mujeres? Era la pregunta del millón. Entonces esperaban peluquería, corte y confección, manicuría. Lo que empezamos es a poner en el diseño curricular y en la oferta de formación, poner los oficios que creemos que está el dinero y que están tienen mayores derechos y mayor registración. Y nuestra matrícula creció. ¿Por qué? Porque lo sacamos del sótano donde estaban metidos todos los oficios masculinizados y empezamos a desarrollar esto conjuntamente, porque no podemos hablar de una cosa sin poner a los actores que somos parte. Pudimos ir a los puertos, empezar a pensar en los puertos, en las incorporaciones de las mujeres. Hemos logrado que en el puerto de Mar del Plata, Avellaneda y San Nicolás se incorporen mujeres a sectores altamente masculinizados. Y eso tiene que ver con prácticas. Ahora, esas prácticas de certificación de saberes, tiene que haber un lugar donde poder dejar a los pibes al cuidado. La provincia es una provincia cuidadora. Las escuelas, los centros de desarrollo infantil, después de que Milei paró la obra pública, el gobernador Axel Kicillof decidió seguir con obra pública en el sector de los cuidados y está terminando centros de desarrollo infantil para que las comunidades puedan acceder a esos lugares. Nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos 51 nodos de erradicación del trabajo infantil en donde estamos construyendo y ya funcionan centros de cuidados de niños y niñas para poder pensar que los padres, las madres puedan ir al trabajo y tener trabajos dignos y que esos niños la única obligación que tengan sea educarse y jugar. Hay hábitos que obviamente se les crean a las niñeces, pero me parece que ningún pibe, ninguna piba tiene que estar en otro ámbito que no sea la escuela, un lugar de cuidados o al cuidado de las familias. Por eso también es importante que nosotros empecemos no solo a ver la corresponsabilidad de los cuidados, salir del seno familiar, pensar en los cuidados ya en las comunidades, ¿no? Y pensar en distintos espacios. Yo los invito a que sumemos a estos espacios de cuidado a los clubes de barrio, a las sociedades de fomento. Hay lugares específicos que a veces nos los vemos como el centro de los cuidados y que pueden dar una mano, donde los empresarios, las empresarias pueden hacer acuerdos con los clubes de barrio para poder generar esos lugares de cuidado, pero fundamentalmente tenemos que empezar a cumplir la ley. Ya la provincia de Buenos Aires cambió el marco normativo en cuanto a las licencias, ya lo hizo hace 3 años, nos falta todavía generar más. Recién, por ejemplo, este año el Ministerio de Trabajo tiene su primer lactario, algo tan sencillo y económico como que haya una heladera y un lugar adecuado para que o se pueda hacer el proceso de lactancia en el lugar o que la persona que está en condiciones de extraerse leche humana pueda guardarla para dejarla para la persona que lleva al cuidado. En ese sentido, me parece que hay que poner en valor las políticas de cuidado, pero hay que destinarle dinero. Sin dinero las políticas de cuidado no se van a poder resolver y en función de eso
Me parece que aparte de registrar, reorganizar, reconocer, redistribuir los cuidados, tenemos que repensar la economía y poner en el centro a los cuidados para poder empezar a resolverlos. Si cada ministerio, si cada empresa podemos empezar a hacer un aporte y que esa discusión vuelva y siga siendo tripartita para poderlos resolver, me parece que podemos empezar a pensar en que las mujeres, porque falta mucho, las mujeres y las diversidades podamos acceder de las mismas condiciones a los empleos. No solo acceder, permanecer, crecer, que haya mujeres gerentas, que haya mujeres jefas de obra, que haya más mujeres que puedan tener una empresa, que haya más mujeres presidentas en las cooperativas de trabajo, que durante muchos años las han ninguneado, y yo les puedo asegurar, porque está en la estadística, que el 12% del Producto Bruto que genera esta provincia de Buenos Aires proviene del sector cooperativo. Entonces, invitarlo a quienes tienen empresas tradicionales que se asocien con el sector cooperativo, que puedan pensar políticas de cuidado con el sector cooperativo, porque hay muchas cooperativas de cuidado conformadas que pueden ser la solución a la aplicación del convenio, de la ley de contrato de trabajo del artículo 179. Y yo podría seguir enumerando, pero también, con esto quiero terminar, quiero decirles que en este contexto económico, donde el presidente Milei pide esfuerzos, yo quiero decir que también más que esfuerzos, nosotros, el sector productivo, esta triada hermosa que se genera acá, lo que pedimos son respuestas políticas, económicas y productivas. Necesitamos que para poder pensar políticas de cuidado deje de financiar todos los programas que tenían que ver con cuidar a quienes cuidan y cuidar a nuestras niñeces, a nuestros viejos y a nuestras personas que tenemos con el padecimiento de alguna enfermedad. No hay posibilidad de crecimiento económico si hay ultraconcentración de la economía. No hay posibilidad de realización de la clase trabajadora y de las personas en todo su aspecto si no hay economía de distribución. Y acá poner en valor la decisión política de nuestro gobernador, en donde se siguen generando obras públicas, porque nosotros creemos que es motor, y creemos que no solo es motor para el desarrollo de los pueblos, ni que hablar de la cantidad de asfaltos y rutas que viene haciendo para poder pensar en los sectores agrarios, sino también poder pensar en qué país queremos. Y en eso, invitarlos, invitarlas a pensar que como corazón productivo la provincia de Buenos Aires puede hermanarse con otras provincias, puede entramarse con otros sectores, con los distintos sectores productivos, porque acá hemos pasado distintos congresos de la provincia de Buenos Aires para pensar políticas públicas, pero por sobre todo tenemos que estar las personas en el centro. Sin las personas en el centro va a pasar como pasó ayer en el INTI. Nosotros para pensar la producción necesitamos del Instituto Tecnológico. ¿Cuántos empresarios y cooperativas de acá no fueron parte de los proyectos productivos supervisados, guiados y administrados con el INTI? Nosotros necesitamos de la ciencia y la tecnología para poder desarrollarnos, pero sobre todo necesitamos que no se piense en desmedro de la justicia social, sino pensar que la justicia social es una herramienta para la realización de los pueblos. Entonces, invitarlos, invitarlas a poder seguir construyendo políticas públicas, y a quienes tienen la responsabilidad hoy en este achique feroz que hay de políticas públicas y ensañamiento con la producción nacional y ensañamiento con las industrias nacionales, invitarlos a que podamos seguir no solo discutiendo, sino poder pensar que tenemos futuro. Los bonaerenses tenemos futuro con Axel, los bonaerenses necesitamos contarle al resto de las provincias qué es lo que pasa cuando el gobernador te quiere. Y yo esto lo quiero decir porque en tanto desvalor del amor
poner el amor en el centro y poner un gobernador que nos quiere y que piensa en los bonaerenses y las bonaerenses, a mí me hace feliz, pero no como funcionaria, sino como una bonaerense más, como una trabajadora. Y en ese sentido me parece que nosotros tenemos que contarles a otros y a otras, en otras provincias, inclusive quienes están en instancias internacionales, para que sepan que se puede gobernar con transparencia y con eficiencia, y que en ese sentido el gobernador Axel Kicillof a los funcionarios nos pidió que caminamos el territorio y que pensemos las políticas públicas con ustedes. Así que muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras, vecinos y vecinos, para que no se ofendan, bonaerenses y bonaerenses, y me parece que el desafío es que la producción siga en el centro, que el trabajo sea en el centro, y nosotros somos la cadena y el eslabón importante en esto. Gracias. Muchas gracias, Clau, por tus palabras. Vamos a cerrar el panel escuchando a Mara Rivera, sindicalista y feminista, directora de Políticas de Trabajo y Cuidados para la Igualdad, dependiente de la Dirección Provincial de Políticas para la Igualdad del Ministerio de Mujeres y Diversidad. Sus pilares son el trabajo, la producción y los cuidados, incluyendo al sector estatal, empresarial y sindical. Cuenta con experiencia en el sector de energía eléctrica como trabajadora del sector de distribución eléctrica, donde llegó a ser consejera directiva de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía por 3 mandatos consecutivos y consejera directiva de la CGT Nacional. Forma parte del movimiento de mujeres sindicalistas. Bueno, muchas gracias. La verdad que cerrando el panel, pero bueno, las compañeras fueron muy claras con respecto a cuál es la necesidad real, así que me saltearon bastante el discurso, así que buenísimo. Quiero dejar ante todo el saludo de nuestra ministra Estela Díaz. El Ministerio de Mujeres y Diversidades es el único que queda en pie en nuestro país, es el único ministerio que no se eliminó. La verdad que en este contexto apostamos más fuertemente a estas políticas y me salgo un poco de lo que son políticas, producción y trabajo. Posterior a que se votó la ley base, se eliminó a través del Gobierno Nacional la línea 144 y ayer se reforzó desde la provincia de Buenos Aires a través del gobernador que la línea en la provincia de Buenos Aires sigue en pie. Así que eso refuerza el compromiso y si bien uno dice las violencias es otro tema, tiene mucho que ver con las desigualdades, así que esto lo quiero decir, por más que esté eliminado el 144 y lamentablemente hayas despedido a esas compañeras de la Secretaría que estaban ubicadas, porque antes había Ministerio de Mujeres, nuestro gobernador reafirmó a través de la ministra ese compromiso de la línea. Bueno, ahora vamos directamente, porque ya conocemos las desigualdades, conocemos el panorama actual, vamos directamente a ¿qué programas, qué acciones de línea tiene el Ministerio? Tenemos 2 grandes programas en base a este panorama actual. Uno es el sello Construir Igualdad, que es un programa que nace de la iniciativa tripartita entre el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Está destinado a sectores productivos como empresas privadas, mixtas y sector sindical, donde podrán certificar el sello, este sello de igualdad, mediante procesos diagnósticos que se realizan a las empresas. Se incluye el sector sindical porque para nosotros es importante que en este avance, en este crecimiento también acompañen las organizaciones sindicales y que las organizaciones sindicales también se fortalezcan puertas para adentro porque también necesitamos defender esos derechos, que ese trabajo formal con derechos sindicalizados tenga también en esos sindicatos que van a discutir paritarias, que van a discutir convenio colectivo, estén fortalecidos con perspectiva de género. Así que el sello se encamina entre el sector privado y el sector sindical. Disculpen que demoro, pero por momentos... Dale. Dale, gracias, Euge. El proceso de inclusión aborda estas temáticas, como bien lo dice la Filmina, el acceso al empleo, los mecanismos de ascenso, las políticas de cuidado, el cupo laboral trans, travesti trans, que una vez lo dijo una compañera, con respecto a la incorporación de mujeres, también lo dicen muchas empresas con respecto al cupo travesti trans. Si yo incorporo una compañía de travesti trans, tengo que
se genera una revolución y es complicado porque tengo que pensar en otro contexto, así que hay una cuestión ahí que nosotras lo incluimos en el sello. Y por último es un tema que es lo que no genera oportunidades, que es la violencia laboral, lo que irrumpe esas oportunidades al empleo, entonces también es incorporado. Lo estoy diciendo así porque fueron muy claras las compañeras y lo especificaron en el ejemplo de Mariana de Wokra, el ejemplo de las cooperativas, Claudia desde el eje del empleo, así que son realmente lo que irrumpe la participación de la mujer en el ámbito laboral formal. Bueno, este acompañamiento que hacemos a través de la incorporación del sello a estas empresas, se realiza un diagnóstico porque no todas las empresas tienen el mismo contexto, son diagnósticos y se hacen talleres de sensibilización. La verdad que tratamos de ir directamente al hueso, que son las empresas masculinizadas. Estuvimos trabajando en Puerto, en astilleros. Estamos realizando reuniones en las uniones industriales de toda la provincia de Buenos Aires. Si bien algunas siempre nos dicen si la presidenta es una mujer no hace falta, y nosotros decimos sí, hay que acompañar todos los procesos. Así que un poco este plan de acción donde una vez que firman el acta de adhesión al sello, se hace un diagnóstico y se acompaña de acuerdo a la actividad específica. No es algo macro que se va dirigido a todas las empresas y tienen que plantearse de esta forma. No, es un diagnóstico y hay un equipo de trabajo que en las 4 insignias que se van entregando a medida que van cumpliendo los objetivos, hay un acompañamiento fuerte, que eso creo que es importante porque no es solo generar un sello, generar una acción, sino hay una política de acompañar a esas empresas que muchas veces nos dicen que todo está ligado con los costos, que por ejemplo surgió el tema de hacer un vestuario, es un costo hacer un vestuario. En realidad lo que genera es oportunidad en el ámbito laboral, es una inclusión real de trabajo y no es un costo. Hay que salir un poco del término económico y surgir y ser parte de este cambio cultural que tanto estamos pregonando. Bueno, el objetivo del sello es asegurar, como dijimos, el tratamiento igualitario de mujeres, varones y el colectivo LGTB en el mundo del trabajo. ¿Seguimos? Bueno, dentro del sello de este programa hay varias líneas de acción. Una es, como comentaron, la de oficios sin prejuicios. Para que se den un ejemplo, si quieres pasar. Sí, perfecto, no hay problema. Está ligado, como bien dijeron las compañeras, a oficios históricamente masculinizados, que siempre se dice que la brecha salarial está en que gana menos un varón y una mujer. En realidad está puesto en la segregación ocupacional que existen trabajos feminizados y masculinizados. Y justamente yo que vengo de un sector de energía eléctrica, los masculinizados, los técnicos son los mejores pagos. Entonces se busca romper ese prejuicio y ir en el camino de la igualdad a través de las capacitaciones, como lo tiene nuestro Ministerio de Trabajo a través del IPFL, los centros de formación profesional en educación y también en muchos otros sectores, como son las escuelas técnicas, por ejemplo, que es el nudo de la desigualdad, donde vos vas a una escuela técnica y la mayoría son varones, y cuando hay muchas mujeres preguntas si va a soldar o no va a soldar y cuesta que se involucren en esos oficios. Entonces nosotros se lanzó una muestra fotográfica que hoy es como el puntapié para lanzar a discutir estas cuestiones. Hoy, por ejemplo, esta muestra se encuentra por 2 meses en la UTN Regional Avellaneda, una universidad nacional de los trabajadores y trabajadoras, pues la primera universidad obrera, y donde estudian el 8% de mujeres en carreras de ingeniería. Entonces, un poco el puntapié para salir a contar de lo que pasa, generar este cambio cultural, vamos a esas empresas masculinizadas y también a las universidades donde se estudian carreras duras y cuando se reciben son las que reciben mejores salarios formales y sindicalizados. Eso es un ejemplo, pero estuvimos yendo a puertos, yo asumí hace poco, Claudia era la directora anterior, lo tengo que decir, pero es un trabajo que venimos llevando también desde el sector sindical y visibilizando estos lugares masculinizados. Se hicieron testimonios, esto lo pueden ver en las redes del ministerio, las mujeres contando qué sentían estar en un lugar donde es un oficio masculinizado. Y después también talleres a escuelas técnicas, porque es difícil también después convivir que las mujeres, muchas no se terminan recibiendo porque son
espacios difíciles. Lo mismo pasa en sectores masculinizados, en trabajos, que también es difícil convivir en espacios técnicos donde hay otra idiosincrasia y donde también tenemos que ahí cambiar la cultura. Y por otro lado, eso estamos hablando de una charla de Oficios sin Prejuicios, tenemos la línea de acción que se llama Lideresas, que es transversalización de la perspectiva de género en los sindicatos, que es lo que le estuve contando al principio del sello. Es una iniciativa que no solo se da a los sindicatos que están ligados al sello, sino cualquier sindicato que emprende un camino de cambio de estatutos con perspectiva de género. Nosotros vamos y le damos los talleres de esta transversalización porque nos parece importante el acompañamiento a ese movimiento tan importante como es el movimiento obrero argentino. Bueno, esto ya lo comenté, que son las capacitaciones a delegados y a delegadas. Bueno, estos son lo que es la línea, el programa del sello que contiene todas esas líneas y el programa en sí. Después tenemos otro programa, que acá viene la pata del cuidado, que se llama Corresponsables, que busca fomentar la valoración social a través de los trabajos de cuidados, propiciar la corresponsabilidad y contribuir en la ampliación de espacios cuidados en el territorio de la provincia. Tuvo un eje fundamental que fue en cooperativas y clubes de barrio. Estuvimos, si querés ahí continúa, entregando equipamientos a clubes y cooperativas. Se entregaron equipamientos de jugotecas por un lado y kit de lactarios por otro. Específicamente en lo que es kit de lactarios también hicimos un trabajo muy importante con el Ministerio de Salud, con la parte de lactancia. Ellos tienen un banco de leche materna y qué importante es porque no solo también genera esos espacios, sino que se hace con esa leche materna. Hay una necesidad imperiosa en nuestra provincia de Buenos Aires con los bebés prematuros que necesitan leche materna. Entonces, ¿cómo se va generando un círculo social donde uno por hacer una acción y cambiar una política también genera una pata para otro ministerio y empezamos entre todos a visibilizar esas cuestiones? Bueno, como dije antes, la entrega de equipamientos. Por otro lado, la formación, porque esto tiene que venir acompañado con una formación. Acá tenemos una cooperativa ejemplo que recibió uno de los kits, estuvimos la otra vez haciendo la inauguración. Se le da una formación, se certifica esa formación y también se le entrega a las empresas, no se le entrega los kits, sino se les otorga capacitaciones. Empresas que deciden poner un lactario, se acompaña con estas políticas a través de las capacitaciones y lo mismo con las jugotecas. Estamos, me parece. Algo que quiero agregar, este programa está siendo modificado porque se va a incorporar en este cambio. Entregamos más de 25 kits en lo que fue el año pasado. Se está incorporando a este programa los municipios y los parques industriales. Estuvimos recorriendo parques industriales y nos pareció interesante que tengan un espacio de cuidado para todas las empresas, que sea colectivo, que se empiece a pensar esta cuestión, que no es lo que le pasa a una cooperativa o una empresa, sino es lo que le pasa al universo de los parques. Y también más allá de llevar esto, estuvimos trabajando mucho el sello con los 3 ministerios. Así que bueno, apostando en esta época de crisis, la verdad que celebro este congreso porque lo ponen en escena, estamos en un momento de crisis, pero apostamos en este momento de crisis a este crecimiento como provincia sin dejar las políticas reales que faltan. Así que más que agradecida y bueno, a disposición para lo que sea falta. Gracias. Muchísimas gracias, Mara, por tus palabras y por el trabajo cotidiano. Bueno, me resta despedirnos, agradecerles a todos sus presencias. Espero que nos sigamos encontrando en el resto de los paneles para, como dice nuestro querido gobernador, seguir construyendo un futuro con derechos, un futuro mejor. Muchas gracias.